Todos vimos alguna vez una película de la momia. O tal vez la tenemos presente por algún meme o por ese polémico CGI que envejeció un tanto mal. Pero detrás de eso se esconde una saga con una historia muy interesante y un éxito impresionante, pero que por sobre todo impulsó la carrera de un actor que todos queremos, Brendan Fraser. You just got promoted. Por eso en este video vas a conocer la evolución de la momia. Antes de comenzar, quiero pedirte que si te gustan estos documentales, nos ayudás un montón con un me gusta o con un comentario. Y si querés ver más evoluciones a futuro, te podés suscribir a nuestro canal. Ahora sí, arrancamos. La idea de la película comenzó cuando el productor James Jacques descubrió un viejo póster de la película original de 1932, La momia, en los archivos de Universal. A partir de ahí comenzó la idea de hacer una nueva versión de esta película, pero ahora a la altura de los films de los años 90. Se comunicó con Stephen Sommers, quien había sido director de películas como El libro de la selva y Deep Rising, quien al principio dudó, pero finalmente se dio cuenta del gran potencial que tenía esta película. Se podían contar increíbles historias. Fue por eso que no solo se convirtió en el director, sino también en el guionista. La idea era poder reinventar el viejo personaje del clásico de los 30 y darle una versión un tanto más renovada. Fue por eso que el equipo se juntó cientos de veces para ver la vieja película y anotar los elementos que sí quería mantener y aquellos que quería cambiar. En esa antigua película se puede ver al personaje Imhotep, un sacerdote que retó a los dioses y fue enterrado vivo, donde hay momentos de mucho terror, pero también nos cuenta la historia de un romance trágico. En un principio esta película también iba a ser una historia de terror, pero luego decidieron llevarlo por el lado de la aventura, ya que se podía moldar a la comedia el romance y también por momentos el terror. Pero para conquistar a una nueva audiencia, no solo había que recrear el pasado, sino que también había que estar a la vanguardia con los efectos especiales. Y este elemento sería clave para desarrollar el cambio más notorio que tendría esta nueva versión con la antigua. Sentían que el villano no podía ser un actor disfrazado de la momia, el típico hombre cubierto de vendas. Era necesario crear algo nuevo. Fue entonces que decidieron desarrollar el villano lo más impactante posible. El estudio se comunicó con Industrial Light and Magic, aquella empresa que había fundado George Lucas en 1995 y había sido una revolución en efectos especiales. Ellos ahora aceptarían este ambicioso proyecto y generarían una nueva revolución. Con Imhotep querían crear un villano mucho más terrorífico, violento y ágil. Pero para crear este personaje necesitaban del CGI. Sometimes I don't understand what it is that the effect's gonna be because they almost have this other computer language that, you know, no one understands but them. So don't even bother explaining it to me. Just tell me to the letter, to the T, what it is that you want me to do physically. Sabían que no podía ser algo tan simple como las momias antiguas, pero tampoco podía ser algo demasiado complejo con una criatura llena de sangre y demás. Había que encontrar un equilibrio. Fue por eso que comenzaron a generar diferentes diseños de la momia. Y por supuesto esto se hizo muchísimo antes de comenzar a elegir el cast. Una vez que se aceptaron los diseños finales que habían sido hechos a lápiz, ahí recién buscaron el actor que interpretaría a la momia. Ahí comenzó el proceso de casting. Brendan Fraser fue elegido como el protagonista, Rick O'Connell, después de impresionar a Sommers con su actuación en George de la Selva. Rachel Weisz fue elegida como Evelyn Carnahan después de que Sandra Bullock rechazara el papel. Otros miembros notables del reparto incluyeron a John Hannah como Jonathan Carnahan, Oded Fehr como Ardeth Bay y Arnold Vosloo fue elegido como Imhotep. A partir de la elección de Arnold comenzaron a tomarle fotografías para adaptar el diseño que ya habían creado al rostro del actor.
Se crearon muchos modelos en 3D para que todos los departamentos pudieran comenzar a trabajar en crear a esa momia digital. El estudio de animación innovó completamente para la época, al ser uno de los primeros en utilizar captador de movimiento para reproducir las acciones de Arnold. Todas las escenas que grabó Arnold durante 6 meses las tuvo que replicar en un estudio aparte, para poder copiar sus movimientos y dárselos a esa momia digital. Que esto funcionara fue clave para Hollywood. Muchos años después, El Señor de los Anillos lo copiaría para poder recrear las escenas de Gollum. Imhotep tenía un diseño, pero no era la única momia. También teníamos momias soldado y momias sacerdote, que estas sí tenían un estilo más parecido a la vieja momia, las cuales se utilizaron para agregar más comedia a la película. Durante algunas escenas son actores disfrazados o animatronics, pero en otras son completamente digitales. Hay escenas en las que Brendan Fraser está peleando con la nada misma. Todo es una coreografía improvisada por el actor y luego digitalmente se agregaron las momias. The technology is by far and away more advanced than I'm able to really accurately describe, knowing exactly what goes on, but I feel quite at home with it, to tell you the truth. It's a very collaborative experience for me, and it's one that I love about filmmaking. El rodaje tuvo lugar en Marruecos, Inglaterra y Estados Unidos. El presupuesto de la película fue de 80 millones y fue una de las películas más caras jamás realizadas en ese momento. Claramente la producción no sería nada fácil y estuvo repleta de problemas. El rodaje tuvo lugar en el desierto de Sahara, que presentó numerosos desafíos debido al calor extremo y las tormentas de arena. El equipo tuvo que tomar medidas especiales para mantener el equipo y los actores seguros en estas condiciones. Varios miembros del elenco y equipo sufrieron lesiones durante el rodaje. Brendan Fraser se lesionó la espalda durante una acrobacia y el director Stephen se rompió el tobillo. La particularidad de Brendan Fraser es que se preparó muchísimo para el personaje, entrenando durante meses para ganar músculo y estar en condiciones físicas, ya que él hizo muchas de sus propias acrobacias, como montar a caballo, deslizarse en cuerdas y los combates con las momias. La película, que nos terminó contando sobre un aventurero llamado Rick O'Connell, una egiptóloga llamada Evelyn y su hermano Jonathan, y cómo estos luchan contra una antigua momia que ha resucitado y busca devolverle la vida a su amante, fue un atractivo impresionante para el público. Su estreno en mayo de 1999 fue un éxito impresionante y la película terminaría ganando 416 millones a lo largo de todo el mundo. La decisión de hacer una secuela claramente fue impulsada por estos números y este éxito incontrolable. A force more powerful than any the world has ever known. The Mummy returns. La realización de La momia regresa comenzó en 1999, poco después del estreno de la primera película. El director Stephen Sommers claramente regresó para la secuela, junto con el elenco principal de Brendan Fraser y Rachel Weisz, entre otros. El desafío del director ahora era volver a contar una nueva historia que atrayera al público, pero que elevara el nivel de lo que vimos en la primera película. The best sequel films always manage to deliver what everyone enjoyed most about the first one. The Mummy has been resurrected. He's very angry. Los realizadores buscaron otra vez locaciones muy impactantes y terminaron eligiendo en Marruecos, Jordania y Reino Unido. Es que ahora conoceríamos nuevas historias y sobre todo lo que pasó con los protagonistas de la película. Es que este film se sitúa 10 años después de la primera. Seguimos las aventuras de Rick O'Connell y su esposa Evie, quien ahora están felizmente casados y con un hijo. Pero todo cambia cuando logran resucitar a la momia Imhotep y su ejército de muertos vivientes. Además, conoceríamos al Rey Escorpión, un personaje clave que marcó historia y fue interpretado por La Roca, haciendo de esta película su debut cinematográfico. I had to speak and learn ancient Egyptian. You're yelling, and then you turn and go, Aku Masheta! Whoa. Which was interesting. Fue todo un desafío para el inexperto actor, porque a pesar de tener una gran capacidad física debido a su pasado como luchador profesional, ahora debía meterse en un personaje que hasta le exigía hablar en egipcio antiguo.
Pero uno de los mayores desafíos de esta película sería nuevamente crear criaturas con CGI. La primera dificultad fue volver a crear a Imhotep, ya que ahora la momia interactuaba muchísimo más con los personajes. Les tocaba el pelo, los besaba, y eso implicaba una nueva dificultad para la película. Pero el mayor desafío de todos fue crear a la criatura del final, fue crear al Rey Escorpión. Sería la criatura más impactante que se haya visto en el universo de la momia. Se pensó mucho en su diseño, se hicieron muchísimas ilustraciones. Una vez que se encontró la que mejor funcionaba, pasaron al modelo 3D que luego se digitalizaría. Se buscó crear a esta bestia lo más realista posible. Fue por eso que dividieron todo el cuerpo en muchísimas partes y muchos animadores tenían que estar dándole movilidad a los músculos para que se viera lo más real posible. Por supuesto se tuvieron que escanear el rostro y torso de La Roca para luego digitalizarlo, y todas las animaciones que vemos en esa criatura son 100% animadas y La Roca no las hizo. Para adaptar la creación digital al set realista, donde debería aparecer el monstruo, se grabó la escena con un hombre montado en zancos que medía casi 3 metros, para nuevamente tener referencias para todos los que filmaban la escena. Luego se filmaría sin este hombre y se agregaría la criatura. Obviamente que es uno de los CGIs más polémicos y más cuestionados de los últimos tiempos, pero hay que entender que el estudio se animó a romper con los límites que existían en ese entonces. Se habían propuesto hacer historia y ya lo habían logrado con estas dos películas. Durante las grabaciones tenían un cronograma apretado para la producción de la película, lo que significaba que tenían que trabajar de manera rápida y precisa para terminar todo en tiempo y que la película se estrenara cuanto antes. No se podía arruinar el hype que existía con este producto. Obviamente que existieron nuevas complicaciones durante la producción y Brendan Fraser fue afectado otra vez. El actor sufrió varias lesiones durante la realización de la película, incluida una hernia de disco y una lesión en la rodilla. Esto provocó retrasos en la producción y requirió cambios en alguna de las secuencias de acción de la película. A pesar de estos desafíos, el equipo pudo superarlos y crear una secuela exitosa. Los impresionantes efectos especiales, las diversas locaciones y los personajes memorables ayudaron a que luego de su estreno, en mayo de 2001, la película pudiera recaudar 435 millones a lo largo de todo el mundo, superando el éxito de la película anterior. Este éxito incontrolable comenzó a despertar ideas de cómo poder seguir explotándolo. A Stephen Sommers se le ocurrió hacer un spin-off del Rey Escorpión. Era una idea muy atractiva. Fue por eso que se puso a escribir un guión y rápidamente tuvo luz verde. Stephen Sommers era el creador de un éxito impresionante y todo lo que él dijera se iba a realizar. Fue así que The Rock tendría su primer gran protagónico con El Rey Escorpión, película que se estrenaría un año después de su primera aparición en La Momia Regresa. Esta película se centraría en lo poco que vimos del personaje al principio de la película de Brendan y no el CGI del final. Fue así que la película, con un presupuesto de 60 millones, logró recaudar 180. No fueron los números que se esperaban, pero tampoco fue un fracaso, podríamos considerarlo incluso un éxito. Y esto ayudó a establecer a La Roca como una de las principales estrellas de Hollywood. Si bien La Momia Regresa fue un éxito impresionante, recaudando más de 400 millones de dólares, la parte 3 era algo casi seguro. Sin embargo, ocurrieron bastantes problemas. The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor. El director Stephen Sommers y la estrella Brendan Fraser tenían diferencias creativas sobre la dirección de una tercera película, con Fraser expresando preocupaciones sobre el guión y Sommers queriendo llevar la saga en una dirección diferente. Esas diferencias dificultaron avanzar con esta tercera parte. Además, los números del Rey Escorpión no fueron tan exitosos como se esperaban.
lo que logró que los ejecutivos se detuvieran o se plantearan a la hora de invertir en un producto de La Momia. Otro detalle fue que Brendan Fraser estaba comprometido con otros proyectos cinematográficos en ese momento, lo que dificultó la programación de una tercera película de La Momia. Así que todos estos elementos determinaron que durante muchos años no existiera un nuevo proyecto de este universo. El estudio claramente no iba a soltar a una saga que había dado más de 800 millones con tan solo 2 películas. Fue por eso que le dio luz verde a una nueva oportunidad, a una tercera entrega. Para fines del año 2006 comenzaron a armar el equipo a cargo de esta película. Debido al conflicto que tuvo Brendan Fraser con el director Stephen Sommers, este no volvió para la dirección y tan solo sería un productor. El nuevo director de esta entrega sería Rob Cohen, quien había dirigido Rápido y Furioso o Dragón, la vida de Bruce Lee. Tenía la idea nuevamente de refrescar la saga, pero siendo fiel con aquello que había funcionado anteriormente. Esta película se iba a ambientar en Inglaterra y en China, donde varios años después de los eventos de la segunda película, Alex O'Connell, hijo de los famosos Rick y Eddie, desentierra la momia del primer emperador Qing, una entidad que cambia de forma y que fue maldecida por una bruja hace siglos. Pero una de las claves para conseguir este éxito era que vuelva el viejo cast. Brendan Fraser aceptó, John Hannah también aceptó, pero quien no quiso volver para esta película fue Rachel Weisz. Las causas no se conocen oficialmente, pero hay 2 versiones. La de la actriz dice que no quería vivir 5 meses en China y alejarse de su familia, y la del director, que dice que a la actriz no le gustó el guión y por eso no aceptó. Así que estuvieron obligados a recastear para este personaje, y la actriz que ahora interpretaría el personaje de Evelyn sería Maria Bello. El gran villano de esta película sería Jet Li, quien interpretaría al emperador. Para los preparativos de esta película, que ya habían pasado varios años, Brendan Fraser obviamente se estuvo preparando físicamente para todo lo que tenía que hacer. My goal on this picture was just to be committed to not hurting myself in any way. So the best way to do that is to strengthen the muscles as best you can. Porque sabemos que siempre fue un actor que se involucró muchísimo con los aspectos físicos de sus personajes. Pero en esta oportunidad y por consejo del director, Brendan hizo un entrenamiento en armas de combate. En esta película usaría nuevas armas y tenía que saber muy bien cómo funcionaban. Otro de los actores que dejaba todo para poder realizar sus escenas era Jet Li. Por ejemplo, se llegaron a incendiar realmente sus manos. El actor utilizaba una sustancia retardante que cubría sus 2 manos y luego se las prendía en fuego. Y si el actor no tardaba mucho, él iba a sentir tan solo un leve calor. Luego, en postproducción, ese fuego se exageraba. Pero la particularidad de este villano que él interpretaba es que en un principio lo veríamos de carne y hueso. Pero más adelante en la historia, él sufre una maldición y es convertido en una estatua. Así que nuevamente necesitarían del CGI para volver a crear el villano, de la misma manera que ocurrió en las anteriores películas. Pero debido al avance tecnológico que se produjo en los años anteriores a esta película, ya no era necesario que el actor tuviera que replicar sus escenas en un estudio con sensores de movimiento. Jet Li realizó todas sus tomas normalmente, fue escaneado para poder imitar todas sus expresiones y luego digitalmente modificaban el personaje para que se vea tal cual como ellos deseaban. Este avance restaba semanas de trabajo. Una vez terminado este ambicioso proyecto y luego de haber gastado un presupuesto de $145 millones, las expectativas con esta tercera parte eran muy altas. La película recibió críticas mixtas de la crítica y el público. Algunos críticos elogiaron las secuencias de acción y los efectos especiales, mientras que otros criticaron la trama y el desarrollo de los personajes. Además, algunos fanáticos de las primeras 2 películas se sintieron un tanto decepcionados con el cambio de escenario y con la ausencia de personajes claves. A pesar de todo esto, la película se estrenó en 2008 y volvió a superar los $400 millones a lo largo de todo el mundo. Y este éxito financiero claramente abrió las charlas sobre una 4ª entrega. Sin embargo, no ocurrieron. Y en 2017 se decidió realizar un reboot de esta franquicia, con Tom Cruise a la cabeza. Una película que no incluimos en este video porque no pertenece al mismo universo.
Pero esta película no fue un éxito financiero y terminó destruyendo todos los planes que Universal tenía para relanzar a los clásicos monstruos del terror. Fue por eso que recientemente Brendan Fraser volvió a recuperar su carrera y muchos fanáticos le consultaron claramente por una nueva entrega de la antigua momia. Y él contestó que mientras exista una buena idea, estaría encantado de volver a interpretar el personaje de Rick. Ahora te invito en los comentarios a que dejes cuál es tu favorita de las 3 entregas de la momia. Y te recuerdo que si te gusta este contenido nos ayudas un montón con un comentario, un me gusta o sobre todo suscribiéndote a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.